el ejército de un solo hombre o el ejército de uno. Estaba viendo una película, no sé si ustedes vieron la película alguna vez, 300, es conocida, ¿no? En 300, Leónidas, el personaje quizás principal de la película, el general, era el líder que llevaba a un grupo de soldados hacia muchas de las batallas que ellos tenían. Él lideraba a esos soldados y estos soldados eran los espartanos. Los espartanos venían justamente de una región en donde nacían y ya apenas daban sus primeros pasos, entrenaban para la guerra, para la batalla. Se dice que en esos momentos los espartanos eran los guerreros más fuertes que podían existir. Enfrentarse a los espartanos era un reto muy grande para los enemigos. Y en la película vamos viendo más o menos, ¿no?, las cosas que ellos iban haciendo. Quizás era ficción, pero hay muchas cosas que sí fueron reales. Y hubo una batalla que quizás Leónidas tenía un ejército detrás suyo, tenía mucha gente, pero ocurrieron muchas cosas que lo llevaron a solamente estar peleando con 300 hombres contra un ejército de miles. Y si bien ellos eran los mejores guerreros, si bien ellos eran quizás el ejército más duro y más difícil, llegó un momento en donde Leónidas pierde la vida. Y uno puede decir, bueno, perdió la vida dándolo todo. En el último suspiro, hasta lo último, él trató de poder derribar a esos enemigos. Y esta película me hizo pensar, ¿no? Me hizo pensar en cómo quizás pocos hombres se atrevieron a enfrentarse a tantos, muchos. Y yo te pregunto, ¿irías vos a pelear ahí? ¿Irías a pelear si vos sabés que estás en una desventaja? Ellos lo hicieron y bueno, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Y trayéndolo quizás un poco más a la Biblia, me acordé de un personaje que se atrevió a enfrentarse a miles, solamente él solo y Dios. Hoy les vengo a hablar de el profeta Elías. Él era el único profeta de Dios que quedaba en ese tiempo. Se dice que en ese momento Jezabel había mandado matar a todos los demás, o sea que solamente quedaba él vivo. Y el pueblo de Dios tuvo ahí una especie de dilema, porque murieron todos estos profetas que venían de Dios y empezaron a nacer otros profetas de otras religiones. Y ahí fue cuando se metió esta nueva religión que adoraban a Baal. Aparecieron los profetas de Baal. Entonces el pueblo de Dios estaba que no sabía si adorar a Dios, porque yo no sé si podía llamarse el pueblo de Dios, pero yo los digo para que ustedes lo entiendan, ¿no? Si adoraban a Dios, si adoraban a Baal, porque poco se sabía de los profetas de Dios. Hace mucho tiempo que no aparecían, porque obviamente estaban todos muertos. Y Elías iba rotando por todos los lugares de la tierra para que no lo atrapen. Y Elías sobrevivió. Y quiero que hoy leamos Primera Reyes 18, del versículo 20 al 40. Yo lo tengo en el lenguaje actual, así que si es un poco distinto a lo que está acá en la pantalla, quiero que sepan que es por eso. Así que vamos a leer Primera Reyes 18, 20. Y dice así: Ahab era el rey justo en ese momento. Ahab llamó a todo el pueblo de Israel y se reunió
a todos los profetas de Baal. Ahab llamó a todo el pueblo de Israel y reunió a todos los profetas de Baal y Astraré en el monte Carmelo. O sea que agarró el rey y reunió a todos en el monte Carmelo. Y Elías se acercó al pueblo y le preguntó: ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Ya empezó fuerte Elías. Tienen que decidirse por el Dios de Israel o por Baal. Y si Baal es el verdadero Dios, síganlo a él. El pueblo dice que no contestó nada. Entonces Elías agregó: yo soy el único profeta de Dios que ha quedado con vida, pero acá hay 450 profetas de Baal. Y Elías ahí dijo: voy a desafiarlos, voy a hacer algo. Entonces pidió esto, dijo: traigan 2 toros y que los profetas de Baal elijan uno, que lo corten en pedazos, lo pongan sobre la leña y no prendan el fuego. Yo voy a preparar el otro toro, lo voy a poner sobre la leña y tampoco voy a prender ese fuego. Pídanle a Baal y yo le pediré al Dios de Israel. Y el Dios que responda con fuego es el verdadero Dios. Entonces todo el pueblo contestó: nos parece buena idea. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal: elijan un toro para ustedes y prepárenlo primero, porque ustedes son muchos. Pídanle a su Dios que mande fuego, pero no lo enciendan ustedes. Entonces ellos tomaron el toro que le dieron y lo prepararon y oraron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Y le decían: Baal, contéstanos. Los profetas de Baal saltaban alrededor del altar que habían construido, pero no se escuchó ninguna voz ni nadie respondió nada. Al mediodía, Elías se burlaba de ellos y les decía: griten más fuerte. ¿No ven que Él es Dios? A lo mejor está pensando, o quizás salió de viaje, quizás fue al baño, tal vez está dormido, tienen que despertarlo. Entonces ahí vemos que Elías se estaba burlando, ¿no? Y los profetas de Baal gritaban fuerte, se cortaban a sí mismos con cuchillos hasta que les salía sangre, pues así acostumbraban a hacerlo en sus cultos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando, saltando como locos. Por fin llegó la hora acordada para quemar al toro, pero no se oyó ninguna voz. Nadie escuchó ni contestó nada. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todos se acercaron. Y Elías construyó el altar de Dios que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, nombre que Dios le había puesto a Jacob, antepasado de los israelitas. Con esas 12 piedras construyó el altar. Y luego hizo una zanja alrededor del altar, en la que cabían 12 litros de agua. Acomodó la leña, cortó el toro en pedazos, lo puso sobre la leña. Y entonces Elías le dijo a la gente: llenen 4 jarrones de agua y mojen por completo el toro a la leña. Ellos lo hicieron así y después entonces Elías dijo: háganlo otra vez. Echaron nuevamente agua sobre el animal y la leña y Elías le pidió que lo hicieran lo mismo por tercera vez. Y el agua corrió alrededor del altar y se llenó la zanja que él había hecho alrededor. Cuando llegó el momento de quemar el toro, el profeta Elías se acercó y le pidió a Dios: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haz que hoy todos sepan que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu servidor y que he hecho todo esto porque tú me lo has pedido. Contéstame, mi Dios, contéstame para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que deseas que ellos se acerquen a ti. En ese momento Dios mandó fuego y quemó el toro, la leña y hasta las piedras y el polvo. También el agua que estaba en la zanja se evaporó. Y cuando todo el pueblo vio eso, se inclinó hasta tocar el suelo con su frente y dijo: el Dios de Israel es el Dios verdadero. Él es el Dios verdadero. Entonces Elías dijo: atrapen a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. El pueblo
los atrapó y Elías los llevó al arroyo Quizón y allí los mató. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque hoy estamos en tu casa. Te pido, Señor, que hoy nos hables. Te pido, Señor, que hoy me bendigas, Señor, que vos me utilices. Señor, te pido que a través de mí, Señor, seas vos quien esté hablando. Señor, queremos escuchar a tu palabra. Señor, atamos, Señor, toda cosa del diablo que quiera venir a interrumpir, que quiera venir, Señor, a interponerse en lo que vos querés hablar. Entregamos, Señor, todo en tus manos, en tu nombre. Amén y amén. Entonces, sé que se hizo un poco largo la historia, pero podemos ver al pueblo de Dios que quizás en este momento estaba en otra. Tenían religiones divididas. Quizás unos oraban a Baal y otros quizás oraban a Dios. Y apareció Elías y dijo: ¿sabes qué? Yo me voy a proponer y los voy a convencer. Los voy a convencer. Y él pidió algo bastante peculiar, ¿no? Pidió que traigan estos 2 toros y, no sé, le dijo: bueno, elijan cada uno. Elijan ustedes porque ustedes son más, prepárenlo ustedes, háganlo ustedes tranquilos, que ustedes son más, háganlo primero, no pasa nada. Y él le pidió que lo preparen. En el versículo 23, ahí podemos leer entonces esto que dice: traigan 2 toros y que los profetas de Baal elijan uno, que lo corten en pedazos, lo pongan sobre la leña y no prendan el fuego. Yo voy a preparar el otro toro y lo voy a poner sobre la leña y tampoco voy a prender el fuego. Así que vino el turno de los profetas de Baal. Yo me imagino, siendo tantas personas, imagínense, ¿no? Seguramente armaron ese altar ahí en el medio, con troncos, pusieron el toro que tenían que hacer que su Dios consuma con fuego. Y empezaron ahí a bailar, a gritar, a cortarse. Empezaron a hacer un montón de cosas. Y yo me imagino a Elías ahí sentado mirando. Dale, seguí dando vueltas. Dale, seguí gritando. Tranquilo, sí, dale. Seguramente tu Dios te va a escuchar. Pero ¿saben qué? No pasó nada. Y a veces, como personas, nos complicamos la vida. Tenemos un problema ahí en el medio y empezamos como los profetas de Baal, a dar vueltas, a saber qué hacemos. No, y si hago esto, y si hago lo otro. Y no, pero si no sé qué hacer. Bueno, hago acá, me voy al psicólogo, voy con un psiquiatra y nos volvemos locos. Tenemos tantos problemas a veces que buscamos la solución más difícil en vez de buscar la más fácil. Yo te pregunto, ¿querés restaurar tu matrimonio? ¿Querés ver que tu familia venga a los pies de Dios? ¿Querés que haya un cambio en tu economía? Todos queremos eso, pero a veces nos complicamos la vida. Y yo me imagino a los profetas de Baal hablando con Baal, ¿no? Preguntándole: bueno, Baal, ¿qué tenemos que hacer? Y yo también me imagino, imagínense que Dios te pide esto, ¿no? Que te pide un montón de requisitos para poder hacer un milagro. No, bailá, tenés que ir, dar 3 vueltas a la manzana, tenés que saltar, tirarte al piso, sacarte una foto con Messi. Te pide, no sé, 3 bigotes de gato, una media roja con rayas verdes. No es tan complicado. Pasa que el pueblo de Dios justamente lo dejó de lado. Dejó a Dios de lado. Y empezaron a buscar estos caminos difíciles. Estos caminos que no los llevaban a nada, porque se estaban volviendo locos los profetas de Baal, intentando hacer que caiga fuego, que por lo menos una chispita salga por ahí para decir que pasó algo. Y no pasó nada. Y Dios no es un Dios complicado. Yo creo que es bastante simple.
Los complicados somos nosotros, ¿no? Pero saben, solamente la obediencia y solamente eso es lo que Dios pide. A veces es difícil obedecerle porque está bien, justamente. A veces nos parecemos al pueblo de Dios en ese momento, donde tenemos tantas creencias divididas, tantas cosas, que quizás de repente adorás más a la plata que a Dios, adorás más a tu trabajo que a Dios, adorás más a una persona quizás que a Dios, quizás adorás al fútbol. Hay tantas cosas que nos llevan a alejarnos de Dios y nos terminamos perdiendo, así como hizo el pueblo de Él. Y en el versículo 27 empieza lo bueno, porque Elías empieza a hacer algo que quizás yo también haría. Y dice así: al mediodía Elías se burlaba de ellos y les decía: griten más fuerte. Imagínense, ¿no? Ver todos unos locos que están ahí girando, gritando, saltando, y vos acá parado, ya sabés que no van a hacer nada ustedes. Dale, dale, grita, grita. Y se burlaba de ellos, se reía. Y yo supongo que Elías lo veía y decía: ¿qué hacen estos ridículos? Yo me imagino en ese momento Elías matándose de risa, diciéndole: mira, mira esto. Ahí con el rey al lado. Así que yo quiero que le digas a la persona que tenés al lado: vos y yo nos vamos a matar de risa del diablo. Decile. Veo algunos que no sonríen ni aunque le paguen, ¿no? Sonrían, sonrían. Pero tenés problemas en tu casa. Tenés problemas. Mira a tu hijo. Está todo el día en la calle. Mira tu familiar está perdido en las drogas. Tranquilo. Yo me mato de risa del diablo. Quédate tranquilo. Quédate tranquila. Yo me río del diablo. Y ahí es donde tenemos que actuar como actuó Elías. ¿Y qué hizo Elías? Dice Elías que pidió algo. Él dijo: bueno, ustedes no pudieron hacerlo. Ustedes no pudieron hacer que caiga fuego. No tuvieron respuesta en nada. ¿Saben qué? Yo me la voy a complicar un poco más encima. Así que Elías pidió que hagan una zanja alrededor del altar que él había armado. Y pidió que lo llenen de agua. Y dice el versículo 33, él pidió, dice: llenen 4 jarrones de agua y mojen por completo el toro, la leña. Y dice: ellos lo hicieron así. Entonces yo me imagino ahí a Elías diciéndole: bueno, ustedes ya están, ahora mírenme a mí, aprendan y miren cómo se hace. Y quizás a veces te dicen: no sé qué hacer, tengo problemas en mi casa. Quizás vienen tus compañeros de trabajo a hablarte y decirte, porque uno a veces cuando es cristiano en el trabajo, a veces te vienen y te dicen: no, mirá, no sé qué hacer, estoy probando con esto, estoy probando con lo otro. Quizás viene algún familiar que no conoce tanto de Dios, pero sabe que vos sí, y te vienen a decir: no, mirá, no sé qué hacer, estoy intentando hacer esto, estoy intentando hacer lo otro. Y ahí es cuando te vienen a hablar a vos, y cuando vos le tenés que contar de esto que hizo Elías. Elías redobló la apuesta. Y cuando nosotros tenemos problemas, cuando hay situaciones, esas cosas que quizás vos venís lo más bien, suceden de repente y eso marca un antes y un después en tu vida. Esos problemas que quizás no es un problema fácil, no es un problema de: uy, me olvidé la llave de mi casa y se me cerró la puerta. ¿A cuántos les pasó alguna vez eso? No era un problema así, era un problema mucho más difícil. Y Elías redobló la apuesta. Y a veces nosotros tenemos
estas situaciones que nos pasan y nos hagamos ahí en un vaso de agua. Pero ¿sabes? Déjame decirte que yo tengo un Dios grande. Vos tenés un Dios grande. Y aunque el problema sea difícil, aunque el problema, como le pasó a Elías, que dijo, bueno, tengo un problema, hacémelo más grande, no importa, hacelo más grande el problema, no pasa nada. Mi Dios puede con ese problema. No sé yo lo que estás pasando vos en tu vida, pero déjame decirte que Dios puede con tu problema. Y también decirle a que tenés al lado, quédate tranquilo, que mi Dios ya me está borrando los problemas. Así que nos matamos de risa del diablo y ahora ya estamos tranquilos, porque nuestro Dios todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? Y en la pandemia, ¿saben? A mí me tocó hacer algo que quizás yo no estaba acostumbrado, quizás no tenía el conocimiento. Cuando empezó la pandemia, se cerraron las iglesias, se cerraron las casas, se cerraron las escuelas, se cerró todo, ¿no? No podíamos ir a ningún lado. Y nosotros necesitábamos, mi papá, ¿no? Necesitaba dar la palabra de Dios a la iglesia. Entonces nos pusimos a ver, bueno, tenemos que hacer algo. Y bueno, entonces vamos a empezar a transmitir en vivo. Y eso me tocaba a mí. Y yo me puse a averiguar, me puse a ver por qué, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Y yo cada vez que le preguntaba a alguien o cada vez que consultaba, la respuesta es, no, con tu computadora no puedes hacer nada. ¿Sabes qué necesitas? Un aparato así gigante que sale $1.000.000 y que ni siquiera sé si te va a funcionar. Y no vas a poder, el internet es malo, no tenés una cámara profesional, ¿cómo vas a hacer? No. Y mirá que eran mis amigos, no era que era alguien que no tenía ganas de ayudarme. Entonces yo estaba ahí sentado y decía, ¿por qué no puedo? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué tanta gente me dice que no? Y en ese momento yo sentí que Dios me tenía que dar una respuesta. Y ¿saben? Esa respuesta apareció. Investigando y tocando, descargando programas. Estuve mucho tiempo viendo. Pudimos salir en vivo. Pudimos hacer transmisiones con imágenes. Pudimos poner música. Pudimos salir en vivo por Zoom con otras personas. ¿Y saben qué? Dios me usó también para poder ayudar a otra gente que estaba en mi mismo problema y poder aconsejarles, decirle, quédate tranquilo, no se acaba el mundo, no tenés que comprar lo más caro, no tenés que tener lo más grosso. Dios te va a dar la respuesta, Dios te va a dar la salida. Y así, gracias a Dios, pudimos salir toda la pandemia. Y si yo me quedaba en esas cosas que me decían, no sé qué hubiésemos hecho. Quizás hubiésemos salido con un celular, quizás hubiésemos visto cómo hacer para salir. Pero gracias a Dios pude derrotar eso. Quizás vinieron un montón de personas, un montón de amigos que yo tenía o de gente que yo sabía que ellos tienen la posta en esto. Así que yo les voy a preguntar. Y todos me dijeron, no se puede. No se puede. No, tu computadora es malísima, no sirve para eso. Y yo ahí vi cómo Dios estuvo de mi lado. Vi cómo Dios, a pesar de que me digan que no, a pesar de que me digan que así no va a salir, mi Dios me respaldó. Gloria a Dios. Y saben, ese fue Dios. Y a veces nosotros no sabemos si estamos con Dios o no. Quizás estamos ahí medio como el pueblo de Dios, un poquito acá, un poquito allá. Pero ¿sabes? Tenés que decidirte por Él. Tenés que decidirte. Porque cuando vos te ponés del lado de Él,
vas a ver que vas a vencer, aunque quizás te digan que no vas a poder. Quizás en tu trabajo te dicen no vas a poder cambiar el auto. Mirá con el sueldo que estamos, ¿cómo vas a poder mantener a tu familia? En mi casa trabaja todo el mundo y ni siquiera podemos llegar a pagar el alquiler. Y vos le decís, ¿sabes qué? Yo vivo contento, feliz, porque Dios está de mi lado. Y en el versículo 21, Elías le dice al pueblo y le pregunta, ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Y esa pregunta no sé si les gustó. Ahora yo se la hago a ustedes. ¿Por cuánto tiempo vamos a estar yendo y viniendo? Porque imagínense que Elías esté yendo y viniendo. ¿Qué iba a lograr? También iba a lograr hacer el ridículo como hicieron los profetas de Baal. Cuando aparezca ese problema, ¿qué vas a lograr? Nada. Y vamos, venimos. Pero déjame decirte una cosa. Nuestro Dios es el Dios que nos va a dar la victoria. Y no importa si tenés miedo, no importa si son muchos los problemas, Dios está de tu lado. Y Dios te va a poner esa valentía, así como tuvo Elías, de pararse enfrente de un montón de gente y exaltar el nombre de Dios. Así que si tenés miedo, si quizás estás pasando por problemas, como dijo Jenny, recién estaba hablando de los problemas de cuando viene la tarjeta a pagar. ¿Cómo lo voy a pagar? Me pasé de gasto, no lo medí. Y quizás estás en ese problema que quizás, bueno, entonces voy a sacar un préstamo, lo voy a usar para pagar mis deudas, pero sigo debiendo. Entonces, ¿qué saldé? Y así es como empezamos a hacer como los profetas de Baal, ir, venir, buscar soluciones de problemas, creando otro problema. Entonces, ¿qué solución obtuviste? No tuviste nada. Ninguna solución. Pero nos tenemos que dejar guiar por Dios. Así que quiero que vos entiendas y que vos sepas que aunque hayan esos problemas, que son problemas que todo el mundo pasa, no por ser el más espiritual no vas a vivir problemas financieros, no por ser el más espiritual no vas a tener problemas en tu matrimonio, no por ser el más espiritual no vas a tener problemas, vas a tenerlos, déjame decirle que vas a tenerlos, pero nuestro Dios te va a proclamar vencedor. Y Dios se va a manifestar a través de tu vida. Y vos vas a ser un ejemplo vivo de la grandeza del Señor. ¿Cuántos lo creen? En el versículo 38 y 39 dice, en ese momento Dios mandó fuego y quemó el toro, la leña y hasta las piedras y el polvo. También el agua que estaba en la zanja se evaporó, y cuando todo el pueblo vio eso, se inclinó hasta tocar el suelo con su frente y dijo, el Dios de Israel es el Dios verdadero. Y Dios se glorificó. Imagínense, estando ahí en el Monte Carmelo, con tantos profetas, y todo el pueblo de Dios alrededor, mirando qué es lo que estaba pasando ahí. Estuvieron ahí bastante tiempo, yo me supongo, porque si empezaron desde la mañana y Elías hablaba desde el mediodía, no sé cuánto tiempo habrán estado ahí, habrán estado esperando esa respuesta. Y muchas veces nosotros no somos pacientes, no queremos esperar esa respuesta. A mí me pasa muchas veces que soy impaciente y cuando le pregunto algo a Dios, Señor, ¿tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello? Y yo quiero que Dios me responda al toque. Pero a veces no es así. A veces ni siquiera Dios quiere esas dos opciones que vos le diste. ¿Quién sos vos para darle opciones a Dios? Dios te manda por un camino, pero vos tenés que obedecerle. Y cuando vos estás en ese camino, cualquier problema que se te presenta adelante no va a ser ningún rival para vos y tu Dios. Tu familia va a ser restaurada. Tu matrimonio
va a volver a los mejores tiempos. Tu hijo va a venir a los pies de Dios. ¿Cuál es ese problema? Vos sabés cuál es. Vos sabés cuál es esa cosa que estás pasando. Solamente te tenés que atrever a desafiar a los profetas de Baal. Y es difícil, porque a veces sos el único cristiano en tu casa. Y a veces te ven que estás orando, que estás batallando por algo. Y capaz que se ríen de vos. Capaz que te sentís como, yo solo voy a hacer que mi familia cambie. Si todos ellos hacen lo que quieren, salen todos los días, nunca vienen a casa, cada vez que llegan a casa nos peleamos. Déjame decirte que sí, vos solo. Y va a venir el mismo espíritu que se posó sobre Elías. Ese mismo espíritu se va a posar sobre tu vida. Y aunque quizás veas un montón de problemas adelante tuyo, aunque quizás los profetas de Baal sean tantos, y vos decís, quizás como, estoy en desventaja. Déjame decirte que no. Que Dios va a mandar fuego hacia tu problema y lo va a consumir y Él va a ser vencedor. Amén. Vamos a leer el versículo 40. Y esta también es una de las mejores partes. ¿Por qué? Porque entonces Elías dijo: atrapen a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. Y el pueblo los atrapó. Y Elías los llevó al arroyo Quizón y allí los mató. Así que ¿quién quiere proclamarse vencedor? ¿Quién quiere ser ese Elías que manda al pueblo a buscar a los profetas de Baal para destruirlos, para matarlos? Agarrar al diablo y decirle a la cara ahí: mirá, te gané. Y a veces es difícil todo el problema, el proceso, ese proceso que estamos pasando. Pero déjame decirte que Dios te va a dar la victoria. Y somos vencedores. Y somos el ejército de uno solo, porque uno solo se necesitó para derrotarlos. Así que te invito a que te pongas de pie y que cierres tus ojos. Quizás en tu vida pensás que no hay salida. Quizás tenés tantos problemas que te estás sofocando. Pero déjame decirte que Dios te habla hoy. Y Él te dice que vas a poder cantar victoria sobre tus problemas. Elías no tuvo problema en arriesgarse. Arriesgó su vida. Era lo único que quedaba. Y lo estaban buscando para matar en todos lados. Y aún así se atrevió a enfrentarlos. Y Dios estuvo con él. Dios hizo que ese fuego descienda. El versículo 39 dice: cuando todo el pueblo vio eso, se inclinó hasta tocar el suelo con su frente y dijo: el Dios de Israel es el Dios verdadero. Mi Dios es el Dios verdadero. Tu Dios es el Dios verdadero. No importa quién venga a decirte que no podés. No importa quién venga a interponerse sobre vos y tu propósito. Vos decile: yo tengo un Dios verdadero. Yo tengo un Dios que todo lo puede. No hay ataque del diablo que pueda pararme. No hay ataque del diablo que pueda frenar lo que Dios quiere hacer en tu familia. Tenés que decidirte por el Dios verdadero. Y Dios te está buscando, Dios te está esperando. Dios mandó a alguien para que te convenza. Y ese es el Espíritu Santo. Tu palabra me libró. Entregale al Señor tus problemas.
tu aliento. Empezá a decirlo ahí donde estás. Empezá a decirle: Señor, entrego, Señor, mi problema. Señor, entrego. Y ahí háblale. Decile. Señor, sabemos que vos sos el Dios verdadero y el Dios más grande, el único que puede sobre todo. Te damos gracias, Señor. Entregale a Dios.